Bien. Por ahí, bien. ¿Están viendo algo? Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, vamos arrancando entonces. En esta tarde, bueno, acá en Uruguay ya son las 7:25. Así que muchas están merendando con su matecito, su tecito, su café, sus bizcochos también, ¿por qué no? Así que bueno, es muy lindo tenerlas a todas hoy. Gran convocatoria, se van a seguir sumando algunas, así que Deb, estate atenta ahí a las admisiones. Y bueno, algunas nos mencionaron que no conocían la comunidad Mujeres IT. ¿Y qué es Mujeres IT? Esta comunidad que tiene ya 6 años de vida, cumplimos en septiembre, el 5 de septiembre. 6 añitos. Mujeres IT trabaja por la equidad de género en IT. En la industria tecnológica consideramos que hay brecha de género. ¿Y cuáles son las principales acciones? ¿Cuáles son nuestros objetivos principales en la comunidad? Por un lado, sensibilizar y concientizar a las masas, no solo a mujeres, sino a todos los géneros, ¿verdad? Generar conciencia a través de la sensibilización, compartiendo historias de mujeres en tecnología y datos que cuentan la situación actual de las mujeres en el rubro. Nos gusta prestar mucha atención a esos números, ¿verdad?, que nos cuentan nuestra realidad, pero también todas esas cosas que las mujeres nos cuentan, ¿verdad? Experiencias que ellas tienen y prestamos mucha atención a eso también. Después queremos llegar a nuestras pares, y nuestras pares son esas mujeres que son mamás, esas mujeres que son jefas de hogar, que empezaron desde abajo, o que alguna vez percibieron desigualdad de género en el rubro también. Y por último, hacer que este mensaje que queremos comunicar llegue más lejos, y para eso trasladamos el mensaje a las empresas y a las organizaciones para que éstas también puedan potenciar a sus equipos y ayuden a sensibilizar a todas las personas dentro de la temática de género. Nuestra página es mujeresit.com. Pueden entrar allí, pueden ver todo lo que estamos haciendo, los últimos eventos, nuestros ciclos de charlas, bueno, muchas cosas que tienen por ahí para informarse. Y tenemos un directorio. ¿Qué es el directorio? Es como el corazón de la comunidad, ¿verdad? Es lo que nos une. El directorio hoy en día tiene 1.172 mujeres, para ser exactas. Esto es una captura de pantalla de hoy. Es un directorio hermoso de mujeres de IT que vienen de de varias áreas, digamos, porque IT una cree que no, que es solo ingeniería, ¿verdad? Y áreas así como más técnicas, pero IT es un universo enorme de roles, y en ese directorio hay mujeres de todas partes y de diferentes áreas. Los requisitos para ser parte de este directorio, antes que nada mencionar que la afiliación, digamos, es gratuita, porque muchas veces nos preguntan si tiene costo o no. No tiene costo. Los requisitos son que te identifiques con el género femenino, que seas mayor de 18 años y que te consideres mujer de IT, perdón. Esto significa que sos estudiante de alguna carrera que se relaciona con IT, sos profesional ya de IT, o te considerás entusiasta de la tecnología y en el futuro querés trabajar para la industria de IT. Así que si cumplís con estos requisitos, aplicás para ser parte del directorio. El directorio tiene sus beneficios, o sea, ser parte del directorio, además de ser parte de una comunidad hermosa, podés contar con acceso a una red de oportunidades y desarrollar tus habilidades profesionales. Tenés acceso a nuestro Slack exclusivo, ¿verdad? Tenés que ser parte del directorio para acceder a Slack. Y en Slack pasa todo. Toda la información candente, interesante, está en el Slack, así que te recomendamos que te unas. También te mandamos a tu casilla de correo el newsletter nuestro, que también son noticias calentitas, cosas que están pasando interesantísimas en la comunidad, las recibís directamente a tu correo. Y después puedes acceder a beneficios varios que tenemos también para nuestra comunidad. Así que bueno, algunos puntos a recordar para esta charla que vamos a presenciar ahora en unos minutitos. Mantengan de posible sus cámaras prendidas. Sabemos que a veces es complicado. Si están con sus hijos, con sus hijas, con sus mascotas, son bienvenidísimas también a que aparezcan en pantalla. Así, bueno, si podemos vernos nuestras caritas, es mucho más amena y cercana a la conversación. Y respeto entre nosotras, escuchémonos activamente y respetemos las opiniones de nuestras compañeras. Así que bueno,
Antes de presentar a Claudia y de ir con ella, les queremos decir que tenemos un ciclo espectacular de inteligencia artificial que empieza hoy con la charla de Claudia, 16 de agosto. Sigue el 30 de agosto con Eugenia Sol Piñeiro desde Argentina. Y en septiembre, fecha a confirmar, tenemos de Uruguay a Magela Fusati, que también nos va a estar hablando de inteligencia artificial en la educación. Así que bueno, un poco en el marco de este ciclo, si Vicky está levantando su manito, también quiere dar un anuncio. La incógnita para que la que se quede hasta el final, les contamos que hay un evento nuevo, un evento re importante, que es relacionado con la inteligencia artificial, y va a estar muy tremendo, pero se los voy a contar solo si se quedan hasta el final. Así que la que se queda hasta el final, yo le prometo que se las cuento. Eso nomás. Bien. Para que seguimos admitiendo acá, chicas. Así que bueno, Claudia, es un honor tenerte acá con nosotras. Muchísimas gracias por aceptar dar esta charla hoy. Claudia es Senior UX Designer en Inteligencia Artificial y experta en UX y Big Data. Nos acompaña desde Chile para contarnos esenciales de la inteligencia artificial. Queríamos hacer una charla que nos explicara qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como, a veces se ve como la punta del iceberg, ¿no? Todo lo que uno escucha por ahí y lee, pero abajo de ese iceberg hay toda una teoría y una cuestión más técnica que está bueno también interiorizarse con eso, y Claudia nos lo va a explicar. Y bueno, estamos muy agradecidas por el tiempo que brinda a Mujeres IT. Las preguntas para Claudia hacia el final, y también las pueden dejar por el chat, que luego las vamos a responder con Claudia. Así que bueno, sin más, voy a dejar de compartir yo. Súper, Ahí está. comparto. Primero que todo, gracias, Lu, por la invitación a todas las chicas de Mujeres IT. Para mí es súper gratificante poder estar hablando de estos temas. Yo soy IT por adopción, no por nacimiento. Soy periodista, comunicadora de profesión, pero siempre me he dedicado al tema digital. Hace, aunque no lo crean, más de 25 años llevo trabajando en esto. Y mi lado siempre ha estado más en el tema de la experiencia de usuario, y hace muchos años empecé como a tratar de juntar la experiencia de usuario para que la experiencia fuera a través de los datos. Y se me ocurrió estudiar, ya después de haber estudiado comunicaciones, hice un posgrado en comunicación visual, en diseño, y después dije, bueno, me voy a meter en esta, como decimos en Chile, en la pata de los caballos, y se me ocurrió estudiar un posgrado en Data Science. Cuando recién estaba partiendo todavía no estaba ni siquiera aplicado a la industria, entonces me tocó estudiar estadística pura y bueno, aprender un poquito a programar en R y en Python. Y no les voy a contar de esa parte más dura, porque en realidad mi idea siempre de poder enfrentar la inteligencia artificial, que hoy día está tan de moda, era un poco de ver cómo aprendiendo de cómo funcionan los algoritmos, cómo hacerle la vida más fácil a las personas. Y ese sí que es mi trabajo como diseñadora de experiencia. Así que les quiero contar un poquito espero desde una mirada un poco más amable, porque de todo esto se habla mucho y todo es como si fuera una gran caja negra, un gran hoyo negro de qué es esto, de qué significa un poco la inteligencia artificial. Y para eso, quise partir con esta imagen, que me imagino que algunas ya probablemente la han visto. Y esta imagen es como lo que está de moda. Hoy día podríamos decir que la inteligencia artificial es como esta gran Barbie, ¿cierto? Que este gran paraguas del que todo el mundo habla, ¿cierto? Y que probablemente hay mucha gente que no sé si no sabe, tío, dicen, bueno, lo que yo les decía antes, que esto es como una caja negra, es como algo que es complejo, no sé por dónde empezar, cómo lo tomo, cómo lo hago, etc. Entonces, tratemos un poco de poder abrir eso y meternos en esta moda Barbie, dado que hoy día creo que somos solamente mujeres en esta moda Barbie, pero que en esta moda que significa la inteligencia artificial. Y hace un tiempo, probablemente han escuchado algunas sobre la empresa OpenAI, que
que de hecho tiene una alianza entre Elon Musk y Microsoft, y que son las que han generado aplicaciones como ChatGPT o DALL-E, que hoy día vamos a ver, empezaron a hablar un poco y dijeron, todos estos modelos de inteligencia artificial pueden ser demasiado grandes, las máquinas van a comerse a los seres humanos, y tenemos miedo incluso que nos vamos a quedar todos sin trabajo, ¿cierto? Es decir, pueden ser estos modelos de lenguaje tan grandes, y de hecho Elon Musk con Steve Wozniak, que fue uno de los fundadores de Apple, ¿cierto? Con Steve Jobs, dijeron, dejemos de hablar de AI, dejemos de hablar de inteligencia artificial por 6 meses, porque este término está demasiado manoseado, las máquinas nos van a ganar y todo, y nos metieron miedo. Y dijimos, chuta, nos tenemos que callar. Entonces tenemos que decir, tenemos que dejar de hablar de inteligencia artificial. Pero no, yo hoy día las quiero invitar a que hablemos de esto, porque la inteligencia artificial no es este monstruo que nos vienes a consumir, no es esta gran como caja negra de la cual la caja Pandora que queremos abrir, sino que es algo que está, que la podemos aprovechar y que la necesitamos entender. Eso es súper importante. Pero ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Lo primero que es relevante y que cuando estamos hablando de máquinas, lo primero que nos dicen es, cuando estamos hablando de máquinas tenemos que entender cuál es la célula de la máquina. Y la célula de la máquina son los datos. Y los datos se comportan a través de lo que se llaman las 4 B cortas de los datos. Hay mucho volumen, mucha velocidad, mucha variedad, y cada día más cuestionada la veracidad. Hoy día vivimos un momento en que la inteligencia artificial ha explotado, porque empezaron a aumentar la cantidad de datos. En el momento en que empezamos a usar más ChatGPT, empezamos a usar más DALL-E, empezamos a ocupar más las aplicaciones de Google, empezaron a aumentar los datos. Y las máquinas empezaron a aprender de lo que nosotros les pasábamos. Los datos, hoy con la computación cuántica, pueden ser procesados más rápidamente. Entonces también la explosión, esta gran moda, este gran boom que hubo de inteligencia artificial que hay ahora, del cual no podemos hablar, es que los datos pueden ser procesados mucho más rápidamente. Hay más tipos de datos. Una de las cosas esenciales para que la inteligencia artificial funcione es que tiene que haber mucha variedad de datos. Porque mientras más variedad de datos, tengo mayor cantidad de relaciones que puedo establecer entre esos datos, por lo tanto puedo lograr mayor veracidad, mayor precisión en las respuestas. Entonces, en el fondo, esta era del Big Data, ¿cierto? Esta era de los datos, esta era en que aumentó el volumen, aumentó la velocidad de procesamiento, había mayor cantidad de datos, empezó a generar esta explosión, porque resulta que las respuestas que estábamos logrando a través de interactuar con estas aplicaciones de inteligencia artificial eran más parecidas a lo que nosotros estábamos esperando. Y de hecho hay inteligencia artificial por todos lados. ¿Ya vieron esa imagen? Que es la imagen de la mujer tapándose la boca. Esa imagen es la imagen de iStock. Yo tengo la cuenta de iStock que es un servicio de fotografía, y resulta que hoy día iStock incorpora dentro de sus features, dentro de los botones que tiene, eliminar el fondo. Y automáticamente, a través de un patrón de reconocimiento, me permite eliminar el fondo, y yo haberles puesto esa imagen, no la tuve que llevar a recortar a Photoshop, no la tuve que sacar en Paint, nada. Saqué automáticamente el fondo directamente desde la aplicación de iStock. Esto es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial cuando estoy interactuando con ChatGPT, ¿cierto? Yo estoy interactuando con ChatGPT incluso, no sé si se fijan ahí, pero yo le dije, ChatGPT, créame esta charla. Créame una slideshow, una charla de diapositivas sobre inteligencia artificial. Y ChatGPT me dio todo el temario, no el mismo temario que tenemos por si acaso,
Pero al hacer este ejercicio, cuando estaba haciendo esta presentación, efectivamente me dio un temario. Y eso ya, estamos hablando de inteligencia artificial, algo que ya existe, ¿cierto? Pero ¿qué es lo básico? Habíamos dicho que la célula, lo más unitario de la inteligencia artificial son los datos. Es como si fueran piezas de Lego. Los Legos más chiquititos se van uniendo a otros Legos, ¿para qué? Para formar para formar formas, para formar una casa, un barco, una nave espacial, ¿cierto? Cada uno tiene el contexto, pero lo más celular, lo más granular, siempre va a ser el dato. La unidad mínima de información para la inteligencia artificial es el dato. Y esos datos, y aquí está la clave, no existen solos, como las piezas de Lego. Si yo tengo una pieza de Lego sola, no puedo hacer nada con esa pieza de Lego. Esa pieza de Lego existe porque existe en coordinación con otras piezas de Lego que forman formas, que hacen formas, que permiten ponerlas y construir nuevas formas con estas piezas de Lego. Lo mismo pasa acá. Es como si los datos fueran distintas piezas de Lego que se empiezan a relacionar. Y estos datos existen de dos maneras cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Datos que tienen una estructura, los cuales yo digo, ok, ¿sabes qué? Estos datos, estas piezas de Lego funcionan para hacer una cosa. Vienen ya desde una estructura. Son parte de un modelo y se van relacionando ordenadamente con otros datos. Y esos datos, a su vez, van generando datos que hablan de los datos, lo que se llaman los metadatos. Por ejemplo, los resultados de un experimento. Tengo un montón de datos que podrían ser un resultado de un experimento. Temperatura, hora, quién hizo el experimento, cuál fue el resultado del experimento. Y cada uno de esos datos forma parte de la estructura experimento, ¿ya? O los montos de una boleta, por ejemplo. Puedo tener muchos montos de una boleta, de distintas boletas, que forman parte quizás de un ítem de gasto. Entonces tengo datos que vienen estructurados y que vienen ya etiquetados y clasificados. Entonces estos datos, que luego vamos a ver que tienen una relación con lo que se llama en Machine Learning el aprendizaje supervisado y no supervisado, ya lo vamos a ver, estos datos viven en relación con otros. Pero resulta que también están los datos que son guachitos, como decimos en Chile, solitos, que no viven en relación con nadie. Y son datos procesados que no responden a ninguna clasificación. Son datos, tienen una estructura interna, pero su relación no está definida con otro. Por lo tanto, yo necesito un modelo para establecer esas relaciones y hacer que esos datos se preprocesen para poder decir cuál es el sentido que tienen cuando se juntan con otros. ¿Ya? Por ejemplo, los posteos de redes sociales. Los posteos de redes sociales existen en sí mismos, pero para poder, por ejemplo, darles un modelo y darles una estructura, yo tengo que generar, por ejemplo, un hashtag. ¿Qué es un hashtag? Es un metadato. Es decir, le doy una estructura a través de una etiqueta, ¿ya? O videos de una cámara de seguridad que existen solos en sí mismos, pero a su vez, si yo les quiero dar una estructura, los tengo que agrupar y quizás generar alguna manera de clasificar. ¿Sabes que estos videos son de tal día o sale tal persona, etcétera? Entonces, decimos, tenemos esto básico que son los datos y los datos tienen estructura o no tienen estructura. Y esto es lo más importante de poder entender para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todos somos datos. Y aquí yo dije, voy a ponerme yo como un dato para ver cómo me junto con la luz y cómo la luz llegó hacia mí, ¿cierto? Y yo digo, yo soy un dato, yo me llamo Claudia. Y Claudia trabaja en UX, trabaja en inteligencia artificial, tengo conocimientos de analítica, vengo de Chile, hago consultoría y hago investigación. ¿Y dónde está mi link con la luz? Si yo trabajara en UX y consultoría, probablemente si no nos encontramos en un hub donde se producen estas relaciones, la luz sería en Uruguay, yo estaría en Chile y no nos conoceríamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que hay un dato, que es LinkedIn, que genera esta relación y empieza a cruzar estas relaciones que son
que se empiezan a modelar y decir, ¿sabes qué? La Claudia con la Lu no solamente están en LinkedIn, además tienen estos metadatos que las definen y que hace que se relacionen entre ellos. Cada uno de nosotros somos un dato. Y sobre estos datos, yo puedo aplicar la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, que es lo que viene de hecho para la próxima charla. Pero vamos a ver qué significa cada uno de estos. Todo parece lo mismo. Probablemente han escuchado muchas veces inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y dicen, ¿qué es esto? Yo les voy a hacer una aclaración. Existe un gran padre, y ese gran padre es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un hijo, que es el machine learning. Ese machine learning tiene un otro hijo, que es un nieto de la inteligencia artificial, que es el deep learning. ¿Qué significa esto en la práctica? La inteligencia artificial es una ciencia que entrena a las máquinas para realizar tareas humanas. Es como las disciplinas, los que están a nivel general. Y nace porque resulta que en los años 50, ya lo vamos a ver, empezaron a pensar los científicos, decir, ok, si nuestro cerebro funciona activando una neurona, y esa neurona activa otra neurona, y esa neurona activa otra neurona, se producen relaciones entre las neuronas, por lo tanto, eso es lo que nos lleva a hacer ciertas actividades. ¿Por qué no copiar eso mismo y llevarla a la computación para que la computación, cuando yo active algo, se active otra cosa, otro nodo y otro nodo para generar una actividad? Entonces, el tratar de hacer tareas que nosotros haríamos con nuestro cerebro, pero de manera automatizada, es lo que hace la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial hay una rama que se llama el machine learning o aprendizaje de máquinas, que básicamente lo que hace es les enseña a los computadores tareas específicas a través de modelos que se llaman algoritmos, que estructuran patrones. Es decir, yo lo que estoy haciendo es decir, tengo que generar una tarea que sea repetitiva, de la cual yo tengo que encontrar ciertos patrones. Por ejemplo, yo estoy en LinkedIn y siempre estoy buscando temas de UX o temas de inteligencia artificial para poder empezar a aprender más de esto. Entonces, la acción de aprender a través de una plataforma como LinkedIn, lo que genera es que yo tengo un modelo como usuario en el cual genero un patrón que siempre estoy tratando de aprender sobre ciertos temas. Eso le permite a la máquina predecir un comportamiento sobre lo que yo quiero hacer, que es aprender sobre ciertas temáticas, y establece un patrón. Ese patrón lo puedo juntar con otra persona, como por ejemplo lo que les ponía de la luz, dos queremos aprender sobre esto. Por lo tanto, me ofrece contenido sobre algo donde estamos dentro de un mismo patrón. Este aprendizaje de máquinas necesita que la persona, o sea, que lo que está aprendiendo la máquina sea mucho. Porque el que yo lo haga, que la lo haga, es muy poquita data. Entonces necesita muchos datos para encontrar estos patrones. ¿Se acuerdan qué era patrón? Antes lo habíamos visto. Decíamos, el patrón responde a que yo voy encontrando grupos dentro de algo, a este aprendizaje no supervisado. ¿Ya? Entonces, tengo la inteligencia artificial, que es el padre, el machine learning, donde empiezo a tratar de empezar a encontrar relaciones, ¿cierto? Y a descubrir estas relaciones para predecir nuevas relaciones o nuevos datos. Y cuando ya le pongo una capa de complejidad total a esto, es cuando realmente digo, ya en realidad lo que estoy buscando algo mucho más específico que solamente saber sobre UX o AI, sino que yo quiero saber algo muy específico. Por lo tanto, hay mucho dato entre medio, hay mucha capa entre medio y el procesamiento de mi cerebro es muchísimo más complejo. En esos casos se llama deep learning, es decir, un aprendizaje profundo de la máquina que trabaja tal cual trabaja un cerebro humano. Entonces, esos modelos trabajan con distintas capas de redes neuronales, en las cuales algunas están
abiertas, como disponibles, y otras están escondidas a través de eso para poder darnos un resultado. Por ejemplo, si yo estoy viendo el escáner de una persona que tiene un cerebro y digo, ¿sabes qué? Quiero tratar de predecir si dentro de este cerebro, con todos estos patrones que tengo, a esta persona se le va a producir, por ejemplo, un tumor en una cierta área, y no tener que sacarle una biopsia del cerebro. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? Estoy pasando muchas capas de información para llegar a eso, porque es multifactorial. Por lo tanto, para poder llegar a ese resultado, lo que necesito es pasar muchas capas de redes neuronales para saber que no le voy a tener que hacer la biopsia a esa persona. ¿Ya? Entonces, el machine learning, digamos que es como lo básico. Le pongo un texto a ChatGPT, ChatGPT me lo devuelve, o estoy prediciendo ciertas relaciones, y el deep learning es cuando se producen estas relaciones mucho más complejas con redes neuronales complejas. ¿Y de dónde partió todo esto? Todo partió con una persona jugando ajedrez. En el año 59 había un señor que se llama Arthur Samuel, que está ahí, que dijo, ¿cómo yo puedo generar un robot que genere los mismos modelos de pensamiento cuando yo estoy jugando ajedrez? ¿Se fijan? Nuevamente estoy tratando de emular cómo funcionan los procesos neuronales humanos. Y desde ahí parte la inteligencia artificial a fines de los 50. De hecho, el concepto de inteligencia artificial nace en una conferencia en Dartmouth el año 57. No es nuevo, ¿ya? Lo que pasa es que hoy ha explotado por lo que decíamos antes. Tenemos mucha velocidad, tenemos mucha más variedad de datos, herramientas como ChatGPT lo que hicieron fue tratar de mejorar la experiencia para poder interactuar con la inteligencia artificial, haciendo que todos lo usemos, pero la inteligencia artificial como concepto es de la década de los 50, en lo cual desde Arthur Samuel, que trató de empezar a generar un robot que jugara ajedrez, básicamente lo que se quería hacer es que los computadores pudieran solucionar problemas solos, partiendo de la base de cómo funciona el cerebro, ¿ya? Entre los 80 y el 2010, el machine learning, el aprendizaje de estas máquinas que hacían inteligencia artificial, se empieza a popularizar. Y se comienzan a crear patrones de reconocimiento de imágenes, se empiezan a crear lo que se llama el algoritmo del nearest neighbor, es decir, cómo encuentro al que está más cerca, que permite que se empiecen a desarrollar los mapas, se empiezan a desarrollar ciertos algoritmos para reducir sesgos, que es una cosa muy crítica dentro del machine learning. Se empiezan a generar algoritmos para reconocimiento de voz, y de hecho en el 2006 empiezan ya los algoritmos de reconocimiento facial, de saber que si yo tengo algo redondito con dos ojos, con una nariz, lo reconoce como una cara, ¿ya? De hecho ahí hay un tema, porque por ejemplo, los algoritmos en general de reconocimiento facial iniciales funcionaban con ciertos tonos de piel y no con otros tonos de piel, por lo tanto, de hecho siempre en general la data que sale desde el aprendizaje de las máquinas inicialmente y hasta el día de hoy ha sido sesgada. Y eso se fue complejizando hasta el día de hoy, sobre todo con la digitalización y la llegada del Internet de las cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a detectar patrones con redes neuronales mucho más complejas, capaces de hacer tareas mucho más complejas en distintas industrias. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos aplicaciones en la industria. Tenemos vehículos, no sé si alguno de ustedes los ha usado, autos automatizados que se manejan solos. ¿Cómo se manejan los estos autos que se manejan solos? A través de una serie de sensores. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los sensores? Con el machine learning y con el deep learning están aprendiendo a saber que cuando hay algo curvo tiene que hacer que el auto vaya doblando, o si se encuentra con un objeto que tiene una cierta dimensionalidad y a una cierta distancia tiene que parar, etc. El hecho de la automatización, de lo que se llama el computer vision, de los autos automatizados, pasa porque efectivamente se ha ido complejizando la inteligencia artificial, y hoy día se llega a esto. Este es un ejemplo
de un auto que se llama Waymo, que es de Google, que de hecho es un Jaguar, que está lleno de sensores por todos lados y que anda recorriendo, manejando solo, conduciendo solo. Y si se fijan, ahí a través de la cámara infrarroja se puede ver, por ejemplo, con los radares, dónde están los objetos que a este auto le empiezan a aparecer dentro de sus radares, de sus sensores. Por ejemplo, hoy día, otra aplicación, medicina, yo les decía el tema del cerebro, de poder encontrar tumores, por ejemplo. Este es un experimento que hicieron científicos en Kioto, donde trataban de, a través de la reproducción de lo que tenían las neuronas del cerebro, eran capaces de reproducir lo que una persona estaba viendo sin saberlo. Entonces generaban un modelo que reproducía lo mismo que estaban viendo las neuronas, y esto les generaba puntitos de imagen. Y esa imagen no era una imagen concreta, pero al llevarlo con inteligencia artificial y al ponerlo sobre una capa de imágenes, era capaz de reproducir la imagen que estaba viendo una persona. O sea, esto es lectura de mente, por ejemplo, de qué es lo que estoy viendo. Todavía en etapas iniciales, pero funciona. Detección de fraude, por ejemplo, a través de cambios en patrones. Si yo sé que hay gente, esto aplicado a la banca, si sé que hay gente que siempre tiene ciertos comportamientos financieros que cambia el patrón, sé que puede ser que se produzca un fraude. O, por ejemplo, también podrían ser en el futuro precios dinámicos según el ajuste de la demanda. Podríamos ir al supermercado, por ejemplo, hoy día lo que tiene hecho Amazon dentro de los supermercados, que es donde está todo digitalizado con Internet de las cosas, podría estar ajustando la demanda según el stock de inventario que tiene y decir, ¿sabes qué? Yo ajusto los precios. Podríamos llegar incluso a eso. O puedo incluso predecir demanda, puedo saber cuándo se va a gastar mucho más un producto que otro, cuándo se va a consumir, etc. Y empezar a tener, obviamente, productos personalizados. Pero hay algunas aplicaciones de cómo todo esto funciona en la industria. ¿Y cómo funciona esto cuando estamos haciendo un proceso de data science? Uno dice, ya, aplicar todo esto es súper complicado y todo. Lo más importante cuando uno está haciendo un proceso de data science y ya estoy metida en esto, es poder entender el problema y entender la data. Los datos, en general, vienen con ruido y vienen sucios. Entonces, el dato no es puro. Si uno mira una planilla Excel nunca es pura. Siempre hay un dato que está haciendo ruido, ¿cierto? Entonces, entender el problema y qué es lo que queremos hacer con esos datos y preparar la data, limpiarla y analizarla es fundamental para poder hacer inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial que tiene su célula en el dato, lo más importante es poder trabajar con esos datos que vienen en forma igual que las planillas de Excel, así en tabla, donde está cada dato se traduce en una palabra, ¿cierto? O en un número, para poder después modelar matemáticamente esas relaciones y generar el deployment de los modelos. Pero lo más importante es que tenemos que ser capaces de entender el problema, entender la data y analizarla para saber qué queremos obtener de ella. Entonces, lo más relevante normalmente de la inteligencia artificial, si bien tiene un componente técnico y un componente matemático súper potente, que es como yo establezco los modelos, lo más relevante es saber qué quiero obtener de la data. Es un componente estratégico de saber para qué es esta data y qué es lo que queremos hacer y qué tipo de dato es. ¿Ya? Y ahí vamos a volver a lo que estábamos conversando al principio. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero predecir algo, quiero identificar patrones. Acordémonos, hacer predicciones era lo que se llamaba el aprendizaje supervisado. Identificar patrones era lo que se llamaba el aprendizaje no supervisado. Y estos responden a los tipos de datos, si son datos estructurados o no estructurados, como lo habíamos visto en un principio. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer predicciones, tengo que tener mi data etiquetado, que saber de qué se trata esta data para saber cómo entreno esta máquina para poder clasificar la data y predecir y recomendar algo. Por ejemplo, todos los sistemas de recomendaciones, por ejemplo, que puede tener Amazon, si yo voy a un supermercado y decir, ¿sabes qué? Te voy a recomendar esto basado en tu comportamiento y podría hacer esto, te gustaría esto y te podrías juntar con esto y te podrías comer esto o comprar esto.
todo ese proceso pasa porque yo quiero predecir algo para los usuarios, ¿ya? Esto funciona en términos gráficos. Existe toda una disciplina que estudia los grafos, cómo se generan los gráficos en función de todo esto. Es como si armar una red neuronal donde voy estableciendo relaciones. A diferencia que cuando yo quiero identificar patrones como de este grupo que estamos hoy día acá, de este grupo de 37 personas que estamos acá, ¿qué es lo que nos une? ¿Cómo que nos clasificamos? ¿Para qué? Para que después, por ejemplo, al tener esas estadísticas y esas clasificaciones, yo pueda, por ejemplo, agruparlos, etiquetarlos y mandarles, por ejemplo, cosas específicas sobre algún tema que nos interese. ¿Cómo llegamos a eso? Hoy día nosotros estamos aquí y nadie sabe la data nuestra, pero ¿qué pasa si Zoom, por ejemplo, fuera capaz de poder saber quiénes somos, qué hacemos, qué tipo de cosas nos gustan, qué tipo de cosas estudiamos, etcétera? Podríamos solamente a través de una reunión de Zoom saber dónde se podrían producir esos clústeres y esos patrones en la data y poder generar relaciones entre los patrones. ¿Se fijan? Hoy día estamos de manera analógica, pero si el día de mañana fuéramos súper digitales, podría ser perfectamente algo así. Y eso genera grafos como de este tipo. Si alguno ha trabajado con estadística, yo sé que quizás los que no son muy estadísticos esto no les puede significar nada, pero los que han trabajado con estadística, uno empieza a mirar los gráficos y empieza a establecer cómo mira los patrones para poder sacar conclusiones a partir de estos datos. Me puse súper técnica, entonces voy a decir cómo esto lo aplicamos y cómo esto finalmente llega a nosotros, ¿ya? Sabemos que existen dos tipos de datos, los datos estructurados, los datos no estructurados, que generan el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, y que finalmente lo que voy a querer hacer es o detectar patrones o hacer predicciones y clasificar datos, ¿cierto? No hacen esto. De aquí me voy a ir a algo que probablemente conocen, que finalmente es la manera en que nosotros nos enfrentamos en términos de interfaz, en términos de aplicación, a todo esto que yo les conté, que son las aplicaciones de inteligencia artificial. Una de las aplicaciones de inteligencia artificial que existe hoy y que nace como respuesta a ChatGPT, porque ChatGPT sale en noviembre del año pasado y explota. ¿Por qué? Porque era muy fácil pedirle a ChatGPT algo, y probablemente lo que estaba haciendo ChatGPT, tenía un montón de data entrenada ya, era entregarnos una respuesta que era muy parecida a lo que estábamos esperando. Entonces, ¿qué es lo que dice Google? No, pues si nosotros tenemos toda esta data de los usuarios, todas estas cosas, los usuarios sabemos su mail, sabemos por dónde andan en el mapa, sabemos qué les gusta, sabemos qué publicidad ven, sabemos qué hacen en el día, incluso lo podemos escuchar por el teléfono. Entonces dijeron, no, pues tenemos que entregar una respuesta en inteligencia artificial y crean BART. BART es un modelo de lenguaje. Básicamente, la interacción con estas relaciones es a través del lenguaje, ¿ya? Esto es súper importante. Todo lo que les he dicho de los datos, siempre piensen que un dato es una palabra, es un lenguaje, es una unidad de lenguaje. Es la manera de poder relacionarnos con estas distintas herramientas, normalmente es a través del lenguaje, ya sea el lenguaje por voz, que yo soy capaz de reconocer su estructura y llevarlo a una oración, o a través del lenguaje tipeado, ¿ya? Este lenguaje se llama prompt. Y el prompt, que es la manera en que yo me aproximo, es como cuando yo estoy buscando algo como el keyword de Google Search, en inteligencia artificial es una frase que tiene contexto y que dice qué es lo que estoy buscando. Y este prompt forma parte de estos modelos de lenguaje. Este modelo de lenguaje que tiene BART es una respuesta ChatGPT, por lo tanto funciona activado por texto, y está basado en modelos de lenguaje propios de Google que se llama Lambda y Palm. Y básicamente, yo hice un ejemplo para poder ir mostrándoles un poco cómo funciona. Básicamente lo que yo hago es escribir un prompt en BART y BART me tira una respuesta. En este caso, el prompt que yo hice es, muéstrame un perrito programando en Python. ¿Por qué hice perrito? Porque me encantan los perritos. ¿Y por qué hice programando en Python? Porque Python es una palabra compleja.
si yo hago la conexión de programar con Python, probablemente estoy asumiendo en el contexto a nivel neuronal que Python es un lenguaje de programación. Pero miren lo que hizo Bart. Bart me dio una historia sobre un perrito programando en Python y me generó un cuento de un perro programando en Python. ¿Ya? O sea, saben que Python y programación van por ahí, pero me generó un cuento. Yo no le dije que me generara un cuento, y me generó un cuento. Otra herramienta, les voy a mostrar, vamos a seguir con la parte del perro, pero otra herramienta que permite también hacer detección de inteligencia artificial es Grammarly, que es un asistente gramatical que uno le instala dentro de una barra, de la barra de extensiones de Chrome, y que básicamente permite revisar gramática, puntuación, claridad, ortografía, plagio, y sugiere cambios de texto. O sea, por ejemplo, una persona que no tiene tanto conocimiento para escribir, esto es una herramienta súper buena, funciona en inglés. La mayoría de estas herramientas funcionan en inglés. Existe una herramienta en castellano que es María, pero en general todas las herramientas están funcionando la mayoría en inglés. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí yo tengo mi currículum, y si paso Grammarly, no sé si se alcanza a ver aquí, se fijan que tiene como una especie Sí, como de se ve bien. icono Sí. abajo, y me está sugiriendo todo lo que está marcado, me está sugiriendo nuevas palabras de Grammarly en un documento de Google Docs. Eso pues lo pueden instalar en computador como extensión de Chrome, bajar la aplicación, etc. Funciona súper bien. Volvamos a nuestra historia del perrito. Tenemos una tercera aplicación que es ChatGPT. ChatGPT es un modelo de lenguaje de OpenAI. OpenAI es Elon Musk con Microsoft, que nace en noviembre del 2022 y busca entregar respuesta en formato de un diálogo conversacional. Entonces, en el fondo, vas guardando estos diálogos para que uno se haga como una idea de qué es lo que está hablando con la inteligencia artificial. Esto no forma parte de esta charla, pero a mí me interesa mucho, que es como siempre, una de las cosas que pasa con la inteligencia artificial es que uno lo piensa como si fueran puros computadores, puras máquinas. Y una de las gracias de ChatGPT es que generó diálogo. Y eso permite que nosotros empecemos como a pensar la máquina de una manera mucho más conversacional, por lo tanto es más antropométrica. Entonces, como casi que hay una otra persona al otro lado. Y eso es una de las claves que tiene ChatGPT. El problema es que no tiene tanta data, tiene harta data, pero no tiene tanta data. Por lo tanto, las respuestas empiezan a ser un poco cegadas. Y no tiene todas las respuestas. Miren, nuevamente, le estoy diciendo con el mismo prompt, le estoy diciendo a ChatGPT que me muestre un perrito programando en Python. Y me dice que en realidad es una idea imaginativa, porque los animales no programan en Python, pero que si yo quiero aprender a programar Python o a enseñarlo, el ChatGPT me lo va a enseñar. Se fijan, ahí está generando la relación. O sea, me dice, lo que me está planteando es un absurdo, pero me está generando la relación de un perrito programando en Python. No va como Bart a decirme que es un cuento. Bart infirió que si yo estaba generando un escenario ficticio, me tenía que generar un cuento. Aquí va a una respuesta mucho más objetivada, donde se establece mejor la relación y donde Python forma parte de otro dato que va por otro camino. Y ya ChatGPT tiene un hermano que se llama DALL-E, que es un modelo de texto a imagen que básicamente usa Deep Learning para generar imágenes digitales desde prompts, desde texto. Y le dije a DALL-E lo mismo. DALL-E, hazme un perrito programando en Python. Y miren lo que pasó con DALL-E. DALL-E puso el Python como una culebra. O sea, sabe que programar es computador, pero no sabe mostrar el lenguaje de programación en una imagen. ¿Por qué? Porque un lenguaje de programación viene en palabras. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando toda esta idea del perrito programando en Python y aquí que sale con una culebra? Aquí hice otro ejemplo en otra herramienta que está basada con son mini motores de AI, que es el mismo perrito programando en Python, y me mostró solo el perrito vestido medio Star Trek, pero no me está mostrando ni la culebra ni la programación. ¿Y por qué les estoy mostrando todo esto?
porque esto es lo más importante de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial funciona en base a máquinas que están entrenadas con datos. En la medida en que esos datos no estén bien entrenados, estén sesgados, sean solamente una parte de la realidad, la respuesta que nos va a entregar va a ser siempre sesgada. Hasta el momento, hoy día, la inteligencia artificial, uno de los dilemas más importantes que tiene es cómo hacemos una inteligencia artificial responsable y éticamente correcta para poder que sea lo suficientemente inclusiva con todo lo que existe en el mundo, que es mucho. Entonces, por eso le digo, paremos un poco. De hecho, el mismo Bart nos dice, no confíe en Bart cuando está preguntando cosas médicas, legales, financieras o consejos profesionales. Dice, más aún, dice, si quiere hacer más con Bart, Google. ¿Por qué? Porque Google tiene mucha mayor cantidad de data que Bart. Y de hecho, OpenAI, dueño de DALL-E y de ChatGPT, tiene un foco súper importante en seguridad. Nos dice, existen riesgos serios de mal uso y de mal manejo de los datos. ¿Por qué se los vengo a poner acá? Porque es una de las partes más relevantes que existe hoy día con la inteligencia artificial y uno de los grandes dilemas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos facilita todo, si se fijaron. Yo hice una imagen de un perrito, más o menos, pero hice una imagen de un perrito programando en Python. En 5 minutos me demoré un segundo sacar el fondo a la foto que quería poner acá en la presentación. Me hizo un cuento sobre un perro programando en Python en un nanosegundo, no se demoró nada. Hoy día de hecho hice, por ejemplo, una cotización de algo, me entregó la estructura de la cotización en nanosegundos, pero el tema es, ¿cómo sabemos que eso es veraz? Una de las 4 B, ¿cómo sabemos que eso es veraz? Y la veracidad del dato es lo más relevante, el dilema más importante que tiene hoy día la inteligencia artificial. ¿Cómo nos aseguramos que las respuestas que nos dé la inteligencia artificial sean las respuestas veraces, que sean capaces de ser inclusivas, que no tengan mal manejo de la información, que no estén tocando data privada, que sean respuestas que además sean relacionadas y relativas a la pregunta que yo hice? Y esto no es solamente el riesgo de la inteligencia artificial, esto es un riesgo también que viene desde las redes sociales, por ejemplo. Cómo yo me estructuro dentro de una serie de amigos que generan relaciones y empiezo a poder tener ciertos contenidos en redes sociales que me aíslan del resto de los contenidos. Y bueno, ahí podríamos estar hablando hasta de cómo Trump ganó las elecciones. No, no me voy a meter por ahí en las redes sociales, pero sí es importante poder saber cuál es el concepto de IA irresponsable. Lo importante es asegurar una data inclusiva, proteger la privacidad de los datos, proteger la desinformación, asegurar data sin sesgo, asegurar seguridad de los datos, o sea, tener los datos en servidores donde se asegure la data personal y asegurar un buen manejo y no un mal uso de los datos. Esto es súper complejo. Hoy día existe un estándar ISO sobre la inteligencia artificial y muchas compañías, Microsoft, IBM, Oracle, tienen sus estándares de ahí responsables, pero es una caja negra. Es una caja negra, es una zona, más bien una zona gris, donde no existen leyes a nivel, especialmente acá en Latinoamérica, donde se hagan responsables de cuáles son los resultados de la inteligencia artificial. Y especialmente de la inteligencia artificial generativa, de lo que estábamos hablando en ChatGPT, lo que estábamos hablando de DALL-E. ¿Qué es lo que pasa cuando yo genero un producto nuevo? ¿A quién le doy el ownership? ¿A la persona que hizo el perrito? ¿A DALL-E? ¿O ese ownership viene de una obra que trae otro artista? ¿Dónde está esa frontera? Y esas son preguntas que hoy día se están haciendo las personas que están empezando a regular esto. Y es súper importante que nos hagamos nosotros cuando estemos trabajando con inteligencia artificial. Hay algunas herramientas que son súper básicas para poder controlar originalidad y plagio, por ejemplo, como Originality AI, que es una aplicación
que básicamente detecta si el texto no está plagiado en otra parte, y sobre todo detecta si el texto fue enteramente generado por AI, porque a pesar de que no lo crean, cuando son textos enteramente generados por las máquinas, los robots de los buscadores son capaces de detectarlos y los penalizan. Y eso los penalizan con un score de readability o legibilidad que hace que los textos caigan dentro del posicionamiento en buscadores. Entonces es importante ocupar la herramienta de inteligencia artificial como una herramienta, pero no como una verdad. Eso es súper importante. El WordTool. WordTool permite reescribir textos usando parafraseo, reescribe grandes volúmenes, como les dije, la mayoría de esto está en inglés, o por ejemplo, herramientas como Quillbot, que detecta plagio, o si alguno de ustedes está trabajando en temas de academia, uno de los grandes problemas de la academia es que muchas veces se roban las imágenes de otros papers. Entonces, hoy día existen, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial que son capaces de detectar dónde están las imágenes madres y dónde se puede empezar a poder a detectar cuando hay plagio en las publicaciones científicas, que es proofing. Entonces ya un poquito para ir redondeando, ¿qué hacemos con todo esto? Un poco la idea de poder contarles cómo funciona todo esto es ver qué es lo que nosotros nos cabe como seres humanos y como profesionales trabajando con inteligencia artificial. Primero, es importante entender que los algoritmos no son una caja negra. Es súper importante que cuando estén trabajando con inteligencia artificial, los algoritmos estén explicitados. A pesar de que muchas veces dicen, no, los algoritmos son súper secretos, al contrario, el tener una AI responsable implica que los algoritmos tienen que ser abiertos. La gente tiene que ser capaz, o los fabricantes de las aplicaciones tienen que ser capaces de poder enseñar cómo funciona el algoritmo y cómo se crean las relaciones con los modelos, porque eso va a permitir detectar el sesgo. Eso va a permitir saber cuando un modelo no está incluyendo toda la data. Y lo segundo es hablar el lenguaje de las máquinas. Yo creo, soy creyente absoluta de que es súper importante, bueno, lo he hecho en mi carrera, aprender a entender los códigos, el código, y aprender a entender estas tecnologías para poder entender mejor a los seres humanos y para poder saber que la tecnología está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología. La tecnología es una herramienta. O sea, aprender a escribir prompts para usar la tecnología, usar la inteligencia artificial como una herramienta y obtener resultados precisos es fundamental. Antes teníamos que aprender código, hoy día tenemos que aprender a escribir prompts. Y eso hace que también uno las quiera más, porque finalmente es lo que les decía antes, es saber que una máquina es una herramienta, un computador es una herramienta, y que finalmente los cerebros de los seres humanos son la base. Y eso les quería venir a contar hoy día. Me extendí harto, se fue largo, pero espero Ella que... dice eso como que, no, nos diste una bomba de información. A mí se me pasó volando una hora, Pestañeamos, ¿no? literal. No, así, los ojos así. ¿Qué pasó? No, impresionante. Impresionante. Súper. Sí. Es más, Nunca son había escuchado una 19:30. explicación tan buena y tan concreta. Impactante. Impresionante los ejemplos gráficos y tan fáciles que pones para explicar algo tan complejo. Nada. Es increíble, sí. Acá están Muchas pidiendo gracias. otra. ¿Cuándo otra piden acá? Sí, ya tenés fans por todos lados. Está proclamando. Ay, el perrito, Gracias. ¿ven? Yo Sí, soy fan de sí. Bueno, chicas, estamos ya a 7:30. Bueno, abrimos espacio para preguntas. Para romper el hielo, yo tengo algo que me quedó cuando hablabas de la veracidad. Que creo que la veracidad está como muy sesgada, ¿no? Porque está ese concepto de burbuja de la información, o no sé cómo se llama, que por ejemplo, Twitter a mí me muestra las cosas que tienen que ver con mis intereses, y para mí eso es la verdad. Pero en realidad está sesgada a lo que yo busco o con lo que interactúo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para romper esa burbuja? Porque yo a veces digo, no, basta, yo no quiero ver más este tipo de cosas en Twitter. ¿Cómo hago para que mi feed cambie o para romper con esos sesgos, ¿no? Nada, es algo que quería decir que me pasaba y que no me gusta. No, y de hecho, Lu, es súper heavy porque
porque finalmente yo creo que uno de los grandes problemas que pasa con la inteligencia artificial es que se toma como la verdad. Sí. Entonces, bueno, aquí en Chile, no sé allá, pero aquí en Chile, por ejemplo, hay diputados y senadores de la República que toman cosas y le piden cosas a la inteligencia artificial o nos sacan de Wikipedia y las llevan para poder generar proyectos de ley. Y uno dice, eso no es entender la tecnología, pero de ninguna manera, porque la tecnología no es la verdad, la tecnología es una herramienta que nos ayuda a poder desarrollar acciones humanas, procesos productivos, actividades de una manera más fácil. Pero básicamente todo parte desde una necesidad humana. Lo que hace Google Maps, lo que empezó a hacer Google Maps hace muchos años, es, no sé cómo funciona en Uruguay, pero por lo menos o en los otros países, aquí en Chile nosotros andábamos con unos mapas dentro, yo soy muy vieja, pero en el microbús andábamos con unos mapas para poder llegar a algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace Google Maps? Finalmente te lleva eso mismo, pero al móvil. Entonces, finalmente todo parte desde una necesidad humana y yo creo que eso falta. Sí. Y a tu criterio, bueno, falta mucho para que sea totalmente ética, ¿no? O sea, es como que no hay fronteras con lo que se puede hacer, hay un potencial enorme, pero el tema de ética se deja como muy de lado, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que es porque no le conviene a nadie, no le conviene a los Exacto, fabricantes, totalmente. no le conviene. A ver, chicas, tiene que haber alguna pregunta. Bueno, a mí me dejaste la cabeza también con mil preguntas y muy movilizada con esto. Así que bueno, anímense a prender micrófonos. Aprovechen el momento porque tenemos a Claudia. Ahí hay una manito levantada. A ver, María. Yo no sé si se escucha bien. Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. Quería saber con respecto a los prompts, si hay, no sé, como alguna herramienta o algún consejo quizás para ayudar a generarlos o eso, ¿cuál sería como la recomendación para generarlos? Sí, hay varios tips, María, como para poder escribir prompts. Normalmente lo que siempre dicen es que los prompts tienen que estar estructurados como frases. Yo adrede hice lo del perrito programando en Python, que no decía nada, pero normalmente para poder tener un resultado certero, uno tiene que darle contexto al prompt, ¿cómo decirlo? Un sujeto, verbo, predicado, es súper importante. Y pensar en cuáles van a ser las relaciones entre los datos. Porque si tú te fijas en un perro programando en Python, tiene como 3 datos relevantes: el perro, programando y Python. Entonces, también fijarse dónde van a estar estructurados esos datos, de cómo se va a producir esa relación, también es importante fijarse, porque a veces uno también puede escribir más en el prompt, que tampoco es tan necesario, y a veces no sirve, o puede escribir de menos. Entonces, yo te diría como sujeto, verbo, predicado. Hay esta gente como no les alcanza, no lo puse acá y no tendría que empezar a buscarlo, pero hay esta gente que siempre está dando tips de cómo escribir prompts, así como sé que se me ocurren un par de personas como en LinkedIn. Así que si quieres te las puedo pasar por la luz y después pasarte algunos links como para que los puedas ir siguiendo. Pero hay así como tips, pero yo te diría lo más relevante es armar frases, sujeto, verbo, predicado. Ahí está. Luego, si tenés Buenísimo, algunos gracias. links, sí, se los pasamos a las chicas. Perfecto. Hay otra manito levantada por acá. Ashley, no sé si pronuncié bien tu nombre, vos decime. Ashley, sí. Oh, ok. Bien. Ok, yo tengo una pregunta. Me pareció muy interesante que usted dijo que hay que regular, o bueno, que se está tratando de regular desde el punto de vista legal la inteligencia artificial, cosa que me parece muy necesaria. Pero me pregunto, ¿desde qué o de qué manera sería necesario regularla? ¿De limitar el uso que le da la gente a la inteligencia artificial o limitar las propuestas que ésta le da a la gente? No, yo creo que la regulación va más que nada en hacer un uso ético de cuando tú estás generando los modelos. Entonces, en el fondo, de poder asegurarte que la data sea inclusiva, que la data con la que estés trabajando incluya todas las posibilidades de poder dar una respuesta al modelo. Que es complejo, porque finalmente uno siempre ve una parte.
que a los públicos a los cuales tú estás apuntando se pueda apuntar a todo. Que, por ejemplo, si tú estás trabajando con imágenes, abarque, estoy inventando, si son personas, abarque todos los tipos de piel. En el fondo, cuando yo estoy asegurando que sea una data inclusiva y que además estoy resguardando cómo, cuál es la privacidad de los datos que voy a usar, porque hoy día nadie nos resguarda cuando estamos haciendo búsqueda en ChatGPT. ¿Quién se va a quedar con nuestros datos? Porque finalmente lo que están quedándose es con información nuestra de cuáles son nuestros comportamientos. Es lo que se llama el behavioral data, o sea, como la data de comportamiento. Entonces, y eso finalmente es plata, o sea, eso es el core del negocio de ellos. Entonces yo creo que es asegurarte que la data sea inclusiva, asegurarte que los modelos sean éticos, que los modelos, porque yo puedo establecer una relación con entre dos cosas e intencionar esa relación para decir, sabes qué, ándate por ahí y que por ahí te salgan los resultados. Si, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? En realidad, hoy día, las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT, evitan contenidos de violencia o contenido pornográfico, etcétera. Pero, por ejemplo, si tú intencionaras un modelo con esos tipos de relaciones, te empezarían a salir esos tipos de resultados. Entonces, yo creo que está tanto desde desde el lado de la programación del modelo, que creo que los programadores, en general, no sé lo que me ha tocado a mí ver, cuando están programando un modelo, no tienen en cuenta los aspectos éticos y por otro lado, en la calidad y la integridad de los datos, que tampoco se tienen en cuenta. Nada contra los programadores, para nada, al contrario, creo que esto es un tema que hay que hablarlo y que hay que incluirlo dentro de cuando uno está desarrollando inteligencia artificial por todos lados. A mí me toca, por ejemplo, la parte del diseño, y yo, por ejemplo, cuando quiero testear algo trato de testear con toda la cantidad de públicos que pueda tener, de manera de que sea inclusivo, como por ahí. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. Hago la pregunta porque yo soy estudiante de Derecho, entonces me pareció Ah, muy importante. es súper Sí. importante. Qué bueno, qué bueno. Y métete en esto porque no hay, sobre todo en Gracias. Latinoamérica. Acá hay dos manos levantadas. Vicky, ¿vos ya querés dar el anuncio o tenés una pregunta para Claudia? Me muero de ganas por contarles, pero no, voy a Ta, dejarlo. Quiero Tefi, escuchar ¿vos pregunta levantaste la de Ani. mano? Ah, ¿no? No, no No me- dice. Ta, perdón. A ver, chicas, ¿alguna otra pregunta para Clau? Que la tenemos por acá. Hay manos levantadas. Yo no estoy viendo toda la. Creo que hay dos manos levantadas. Jacqueline, tenemos. Ah, Jacqueline. Sí, ahí está. Hola, ¿qué tal? Mira, yo trabajo con estudiantes de escuelas de primaria y secundaria y alguno de ellos me comentó que ya se había bajado el ChatGPT para hacer sus tareas. Pregunta, ya que los estudiantes andan tan movidos con esto de la inteligencia artificial, ¿tú consideras que, bueno, entonces metámonos a enseñarles también prompts para que ellos puedan utilizar la IA de manera eficiente y con ética? ¿Qué sugieres tú o qué tipo de programas podemos estructurar para los estudiantes? Uy, qué pregunta más difícil. En general, yo no soy tan experta en la parte de educación, pero en general lo que recomiendan es que antes de los 11, 12 años los niños no tengan mucho acceso a pantallas y todo eso. Entonces, pero yo creo que teniendo, como yo lo veo, teniendo una interacción con estas herramientas de manera controlada, como tipo control parental, que hoy día no hay, podría ser una manera de poder llegar a los niños. Creo que es súper importante que los niños aprendan a hacer prompt, que los niños aprendan a relacionarse con este tipo de herramientas, porque imagínate lo que va a pasar en 5 o en 10 años más. O sea, que esto va a ser parte o sea, las van a hablar, ¿cómo se llama? Vamos a vivir en un entorno en que vamos a hablar y van a generar relaciones. Me acuerdo yo cuando hice el posgrado en Data Science, tenía un profesor en el MIT que nos decía, la casa nos mostraba así como una casa del futuro. Esto fue hace 4 años. Y cosas que hoy día existen, o sea, como el refrigerador que tiene internet de las cosas, el monitor del cardíaco que es capaz de conectarse al celular y poder llamar, por ejemplo, al doctor cuando una persona tiene una crisis hipertensiva, por ejemplo. Entonces, creo que los niños van a vivir en ese escenario. Entonces, creo que tener una manera controlada es relevante. Yo creo que no hay que asustarse con la tecnología, sino que incorporarla, pero de una manera controlada.
Ahí sí voy No, a no soy tan experta, Jacqueline, igual, en la parte como más de niño. Hay gente que es mucho más experta en educación que yo. Ahí, Jacqueline, Eso mismo, Claudia. te tiro, ahí va. La Contarles tercera. que Ah, bueno, la dale, charla dale. que viene de Magelo al final, la Sí, última sí. charla que vamos a tener de este ciclo, Magela es experta en tecnología también y va a hablar sobre este tema, porque Qué bueno. entendemos que el problema del modelo educativo es todo un tema. Sí. Y ahí nosotras estamos muy alineadas con Claudia, las herramientas están, evitarlas no tiene mucho sentido. Decirles que no, combatirlas, no es un enemigo, es algo que hay que incorporar y usarlo. Totalmente. Así que vamos a confirmar la fecha de esa charla en breve, porque es en septiembre, probablemente la tercera semana, pero la fecha va a estar en breve confirmada, así que anótense a esa que va a estar muy buena también. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicas? Yo quiero, capaz que cierro el espacio de preguntas diciéndote, Claudia, ¿vos le tenés miedo al futuro o cómo ves el futuro? No te hablo del futuro de aquí a 20 años, sino de aquí a 5 o a 7. ¿Cómo crees que Yo le va voy a a estar el contar panorama? algo, les voy a contar algo personal, porque yo sé que no, quizás no parece, pero soy un dinosaurio en esto. Yo casi no uso redes sociales. Solamente uso LinkedIn, si no, no hubiera conocido a Lu. Uso Instagram muy regulado y he usado casi nunca he usado redes sociales. Y no porque no me gustan, soy una boyerista total y paso todo el día metida en redes sociales y todo, y ando buscando contenido y todo, sino porque precisamente siempre he tenido me gusta siento que necesito tener el control. Entonces lo que yo siento es que la inteligencia artificial lo que hace es sacar el control del ser humano para entregárselo a la máquina. Y lo hace en la medida que el ser humano le dé el control a la máquina. Entonces creo que es súper importante poder tener conciencia de que tenemos que tener ese control sobre las máquinas para poder seguir pasando la vida. Entonces no estoy asustada, sí tengo mis aprensiones, como las tuve con las redes sociales hace 20 años, y lo tomo con mucho cuidado porque tengo aprensión siempre sobre mi propia data personal, sobre cómo yo me quiero mostrar al mundo, sobre lo que quiero mostrar o no del mundo mío, porque mi mundo personal lo considero personal y siempre lo he tenido dentro de una esfera, y estoy consciente de esas esferas. Entonces creo que es importante usarlas como herramientas, creo que es importante entenderlas, pero sí es importante poder saber que la máquina, yo creo que nunca va a controlar, o sea, espero que nunca controle al ser humano, pero eso depende de nosotros también. No sé Sí, si te creo contesté que la mucho o no. palabra esa, conciencia, es como la clave, conciencia individual y colectiva, ¿no? Sí. Sí, total.